Bueno, estamos con Federico Zapata, seguimos en estos conversatorios de comunicación política, en este caso con una mirada muy interesante desde los estudios de opinión pública, desde la consultoría política, una voz que está circulando en la Argentina con análisis muy novedosos, en particular en torno a esto de la grieta, es decir, ¿es posible un país sin grieta? ¿Quiénes son los grandes beneficiados con este esquema de hiperpolarización? Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Queríamos escucharte en primer lugar un poco con este discurso y con esta publicación que has llevado adelante, en el sentido de que la grieta era un factor hiperconservador en la Argentina porque impedía el desarrollo. Digo, ¿qué es lo que estás diciendo en ese aspecto? Mira, leí hace unos días algo que me pareció muy lúcido de Tocatlián, que decía algo así como que si en los 60 y en los 70 la discusión de Argentina era liberación o dependencia, hoy la discusión es fundamentalmente si somos o no somos un país viable. Y esa pregunta, que es una pregunta incómoda, molesta, pero que nos tiene que preocupar, tiene que ver con que nosotros como país necesitamos recuperar una senda de desarrollo y necesitamos que esa senda de desarrollo tenga como premisa la unidad nacional. Eso es fundamental. El peronismo siempre fue un vector de unidad nacional, por supuesto, con los rasgos de nuestra sociedad, que ha sido una sociedad, digamos, conflictiva, polarizada, etcétera, pero nosotros, si pensamos en un país que tiene las riquezas naturales que tiene la Argentina, la extensión, la diversidad geográfica que tiene, pero que a su vez está mal desarrollado, desarrollado en forma digamos, en una forma desigual, y a eso le sumamos que además estamos peleados, es un problema muy grande desde el punto de vista de generar un patrón virtuoso de inserción internacional y a su vez para poder encontrar una senda de desarrollo. Me parece que es fundamental salir de esa dinámica en la que estamos metidos hace, digamos, 10, 12 años, 13 años, en la que, digamos, somos toda la élite política es corresponsable. Digo, no estoy diciendo, digamos, que seamos más responsable uno, más responsable el otro. Creo que todos tenemos que lograr un punto de encuentro y poner, a la necesidad de desarrollo de la Argentina por delante. Muy parecido a esto, que también me gustó mucho, fue el discurso de despedida que hizo Mujica en el Senado, donde decía algo muy parecido. Decía: nosotros somos un país chico, y por lo tanto dice fundamental que entre nosotros no tengamos grieta, que no nos peleemos, decía en el discurso de despedida. Y me parece que ahí los argentinos tenemos que lograr dar un clic y generar un proceso virtuoso, digamos, de acuerdos sociales, empresariales, políticos, económicos, que nos permitan recuperar una senda de desarrollo y de poder a nivel internacional. Claro, incluso vos planteás en estos papers que estás realizando, nosotros también estamos viendo esta cuestión, en particular yendo a lo que hace a peronismo y grieta, ¿no? A esta temática. Eh, Cuando uno plantea, por ejemplo, medidas de carácter progresista, de redistribución del ingreso, la medida en sí tiene mucho apoyo, naturalmente. Por ejemplo, digo, una renta básica universal, un impuesto a las grandes riquezas, eh, modificar un poco el tema de esta justicia elitista que existe, digo, pero después cuando el proyecto es presentado públicamente, aparece el esquema de grieta y como que se estanca. ¿Por qué pasa eso, digamos? No, a ver, yo pienso que lo que ocurre hoy, digamos, es que la Argentina viene de 10 años de mucho estancamiento de lo que es el capital. Entonces, el capital está con una situación de mucha sensibilidad. Entonces, ahí me parece que resulta fundamental, primero, que todos los esquemas, digamos, de generar digamos, un plan de desarrollo inclusivo, partan de la base de recomponer la viabilidad del capital en proyectos con valor agregado, en proyectos de mediano y largo plazo, en proyectos de extensión geográfica, y esa viabilidad del capital
se va a traducir fundamentalmente, o debería traducirse con un esquema adecuado de políticas públicas, en la reconstrucción de un horizonte de desarrollo y de recuperación del trabajo. A mí me parece que digamos, nosotros antes de seguir pensando en la torta chica que tenemos y en cómo repartimos esa torta chica, tenemos que animar a sentarnos, a construir una mesa donde ampliemos esa torta, donde, digamos, podamos generar un proceso virtuoso de capitalización de Argentina y que ese proceso repercuta primero en el aumento del empleo. Nosotros tenemos que recuperar el desarrollo y generar trabajo genuino. Una vez que logremos eso, eso ya es un avance muy importante desde el punto de vista redistributivo, porque no hay política más redistributiva que el trabajo. En todo caso, tendremos que complementar la discusión con alguna problematización de cómo va a ser el trabajo en el futuro. Va a ser un trabajo industrial, vamos a tener que pensar en el trabajo de cuidado, digo, hay que problematizarlo a eso. A mí me gusta más eso que las visiones de que el Estado tenga que cargarse, porque digamos, porque me parece que en la situación de, yo entiendo que esas sean las discusiones de Europa, pero en la situación de Argentina, que somos un país periférico, digamos, desestructurado, la discusión estratégica es recuperar el horizonte de desarrollo y de trabajo. Una vez que recuperemos eso, bueno, vamos a, digamos, seguramente lo segundo que tenemos que hacer o a la par es recuperar la calidad de nuestra infraestructura y de nuestros servicios para que la clase trabajadora pueda mandar a sus hijos a la escuela y que sea de calidad, que puedan aprender, además de lo básico, que puedan aprender inglés, que puedan aprender programación, que puedan atenderse en un hospital. Me parece que por ahí vienen yo, digamos, me parece que hay que salir de la lógica de repartir la torta chica y pensar en cómo ampliamos la torta grande. Claro, muy elocuente, muy claro el criterio. Vos estás planteando una línea muy interesante que es recuperar un poco el pensamiento nacional y por supuesto la de acción nacional y de desarrollo nacional. ¿Y cómo pensás la cuestión de precisamente la industrialización, de dónde generar, ¿no?, el trabajo? Digo, porque yo creo que efectivamente Alberto Fernández tiene en la cabeza también este ideario y este objetivo. El tema es, bueno, también de cuáles son las áreas que pueden llegar a generar trabajo, ¿no? Ahí hay una discusión interesante que hay que darse, que creo que es una discusión muy amplia, porque, digamos, es una discusión en donde la CGT tiene que formar parte, pero en donde no alcanza que solamente esté la CGT, porque hoy, digamos, la problemática del trabajo, por supuesto que incluye a la CGT, pero también incluye a los sectores que han quedado excluidos del mercado laboral. Entonces, a mí me parece que ahí vamos a tener que no va a alcanzar con los modelos de mediación del siglo pasado, con la CGT y la UIA. Me parece que vamos a tener que ampliar un poco esa mesa para pensar una respuesta, digamos, más bien de futuro, no tanto en cómo era, sino en pensar en cómo puede ser, digamos, ¿no?, en forma realista. Y ahí, bueno, me parece que en el futuro, o por cómo se viene comportando el mundo del trabajo en los últimos años, me parece que un vector importante van a ser los servicios, digamos, la industria, allí donde nosotros tenemos como trayectorias industriales, es un trabajo que hay que, obviamente, conservarlo, fortalecerlo, pero la industria con la revolución 4.0 probablemente no sea una gran generadora de empleo en el futuro. Entonces ahí me parece que entra la economía del conocimiento, entra, la importancia de que nuestros chicos en la escuela, así como en el siglo de Sarmiento aprendían a leer, ahora tienen que aprender a programar, tienen que aprender a jugar, porque lo único que no van a poder reemplazar las máquinas en el futuro es la creatividad. Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar son esos trabajos que nos pueden dar un diferencial y que nos hagan que no tengamos que salir a competir por salarios bajos y pelear en costos contra una máquina, porque vamos a perder siempre ahí. Eso como primer punto. Y como segundo punto, me parece sí que hay que pasar de una mirada de la política social como asistencial a una mirada de la política social articulada con la producción, articulada con la ciencia y la tecnología,
y en ver cómo generamos algunos circuitos, digamos, de procesamiento de biomasa que permitan a los sectores excluidos generar, y de economía del cuidado, generar algunos circuitos de inclusión social. Yo te doy un ejemplo muy concreto de eso. En la Argentina faltan enfermeros. Bueno, podemos hacer un gran plan de capacitación de enfermeros que podría precisamente permitirnos incorporar a muchos compatriotas que están sin trabajo. Me parece que el desafío pasa por pensar el trabajo no necesariamente con las categorías o con los moldes con los cuales nosotros pensamos el trabajo en el siglo XX, ¿no? Claro, pensar el trabajo y también la adecuación de jóvenes y este, del que está sin laburo, todo ese proceso también pensarlo también en torno a lo que viene, ¿no? Y no quedar no quedar rezagado de ese tiempo 4.0, de ese tiempo de digitalización que claramente es una tendencia indeclinable. En estos Totalmente. últimos días hemos visto también una discusión en torno al tema de la tierra, al tema de la tierra ociosa o que no está siendo productiva y que en un marco de situación social compleja hay que poner seguramente en discusión. Y vos hace un tiempo habías planteado una propuesta de un vínculo entre el peronismo y el campo, ¿no? Cosas que aparecen a priori con bastantes dificultades en la historia reciente de nuestro país, digo, en 2009, digo, bueno, ahí viene todo un tema cargado, pero vos también como un hombre federal de las provincias propones un vínculo. ¿Cómo ves este tema, tanto en lo discursivo, pero también en políticas públicas que se pueden generar en torno al sector? Sí, ahí yo pienso dos cosas. Una es uno de los sectores, junto con la economía del conocimiento, el sector agropecuario es uno de los sectores más competitivos que tiene la economía argentina. Hoy Argentina, digamos, a nivel agropecuario es una potencia, digamos. Peleamos junto con Brasil y Estados Unidos los mercados más importantes, es un clúster regional que funciona bien, que agrega valor, que es muy propenso a la tecnología, con lo cual a mí me parece que ahí, digamos, el peronismo tiene que ser un factor digamos, así como en el siglo XX fuimos un factor de unidad entre el trabajo y lo industrial, hoy tenemos que ser un factor de unidad entre el nuevo trabajo, el trabajo del futuro, la unidad nacional y, digamos, los actores que pueden ayudarnos a dinamizar el territorio argentino. En este sentido, digamos, del punto de vista de que, como digo, la necesidad estratégica es desarrollar la Argentina y hacerlo de una manera unida. Eh, Ahí me parece que hay que salirse un poco de lo pampacéntrico, digamos, o sea, hay que tener una buena relación con la región pampeana, hay que potenciarlos, agregarles valor, que sigan exportando, etcétera, pero lo que tenemos que salir un poco es del pampacentrismo, del punto de vista de la inversión pública, y tratar de articular un proyecto que piense todo el territorio nacional. Entonces, ahí me parece que puede haber, que la bioeconomía puede ser un vector a partir del cual digamos, podamos conformar clústeres donde participe la ciencia, donde participen empresariados que estén interesados y donde podamos incluir incluso las organizaciones sociales y donde podamos darle, digamos, solucionar el problema del empleo y a su vez generar dinamismo al territorio. Te voy a dar un ejemplo concreto que no quiere decir que sea eso, pero digo, nosotros, el NOA, por ejemplo, hay sectores del NOA donde hay una gran producción caprina. Sin embargo, la leche que consumen en el NOA es una leche cuya biomasa se origina en la región pampeana, viaja en camión hasta el conurbano bonaerense, hacia el AMBA, en el AMBA está la industria, se procesa y de ahí viaja nuevamente hasta el NOA para que se consuma la leche. Bueno, creo que ahí es donde nosotros tenemos que lograr industrializar la biomasa de todas las regiones y con esa biomasa eso nos permitiría bajar los costos de transporte y nos permitiría, digamos,
aprovechar algo que hoy no estamos aprovechando. Entonces nosotros podríamos generar algún proceso de industrialización de la cadena caprina en relación a la leche y que el NOA, por ejemplo, tenga un abastecimiento endógeno de leche. Y me parece que ahí están como las cuestiones que tenemos que ir resolviendo. ¿Cómo pensamos la viabilidad del país con la pampa húmeda metida, pero más allá de la pampa húmeda? Ahí me parece que tenemos como los grandes desafíos en la relación campo-urbe. Totalmente, digo, ahí enfocás un poco reconstruir ese vínculo histórico con las economías regionales, ¿no? Totalmente, eso es fundamental porque, digamos, si nosotros no queremos de alguna manera frenar el proceso de inmigración digamos, de las economías regionales hacia las urbes, tenemos que devolverle a las economías regionales algún patrón de desarrollo. Y eso me parece que parte de esa resolución tiene que ver con dejar de pensar el país en términos pampacéntricos. Digo, a ver, como digo, es fundamental reconciliarnos con el sector pampeano, es fundamental que seguir dándoles para que agreguen valor, pero nosotros no podemos pensar en seguir, digamos, solamente mirando el país de esa manera, porque vamos a tener un gran problema en el resto de las regiones donde necesitamos, y en esto incluyo incluso la plataforma marítima. Yo creo que hay que, yo fui muy crítico con lo de Vicentín, no porque no crea que el Estado no tenga que tener algún rol empresarial, sino porque creo que hay que ser muy inteligente en donde el Estado hoy los pocos recursos que tiene los pone. Entonces, si hay sectores privados que resuelven, nacionales, que resuelven el problema del acopio de granos, del procesamiento, ¿qué tiene que hacer el Estado ahí? El Estado lo que tiene que hacer es, por ejemplo, recuperar la soberanía del mar, poner biotecnología en el mar, desarrollar esos recursos, que es donde no están los privados. Lo mismo pasa con el territorio. Me parece que es ahí donde nosotros tenemos que incluso el peronismo, a veces siendo muy crítico con el sector pampeano, tiene como una especie digamos, de transferencia, de querer pensar el Estado en el sector pampeano. Y lo que nosotros tenemos en el sector pampeano es básicamente un sector, una región desarrollada. Entonces el Estado tiene que justamente al revés, donde hay desarrollo, dejar que eso funcione, potenciar lo que funcione bien y lograr amplificar el desarrollo hacia otras regiones. Y saliendo del mapa de lo agropecuario y de lo agroindustrial, y retomando el tema de economía de conocimiento, vos decís que lo agropecuario con esto, lo agroindustrial con conocimiento es un poco dos vectores posibles de desarrollo de la Argentina. Y uno ahí se pregunta, bueno, las patentes, los desarrollos de plataformas de redes sociales, etcétera, etcétera, están 70% de Estados Unidos, 30% en China. Digo, ¿cómo construimos ahí nosotros, digamos, una perspectiva? Bueno, ahí es clave que nosotros, digamos, ahí es clave que pensemos, digamos, que no pensemos al interior de esa cadena, vamos a llamarle cadena, pero digamos, para meter de alguna manera, es clave que incluyamos a todos los actores, es decir, porque nosotros vamos a necesitar ahí a los grandes. Los grandes son, como decís vos, los que pueden hoy generar una patente en Estados Unidos, los que pueden, digamos, exportar, son los que pueden invertir más en I+D, son los que pueden, digamos, vía el contacto con el mundo, hacernos que el país avance en la frontera tecnológica, pero además, y esto es lo más importante, los grandes son los que pueden hacer que las medianas empresas y las pequeñas empresas, vía, digamos, las relaciones al interior de la cadena, tengan como tengan un fuerte componente de desarrollo. Son un incentivo de desarrollo para las chicas y las medianas. Así que ahí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es esto que charlábamos antes, en lugar de ver cómo dividimos, cómo estamos a favor, cómo nos posicionamos, si la grande, si la chica, es agarrar todo el empresario nacional, el chico, el mediano, el grande, y armar un proyecto de desarrollo en donde los grandes se exporten más y se inserten mejor en el mundo y en 20 años lograr tener una empresa nacional sentada con Amazon, y a su vez eso nos va a traccionar que las medianas se crezcan y se acoplen a ese desarrollo y que las chicas se acoplen al desarrollo de las medianas. Ahí creo que es fundamental esto de pensar una Argentina post-grieta, es fundamental en todos los ámbitos, ¿no? Ahí me parece que está la clave. Y después, desde el punto de vista del Estado, bueno, nosotros vamos a tener que
profundizar, digamos, en los sectores, digamos, en la plataforma de la economía del conocimiento, todo lo que podamos hacer en relación a formación de ingenieros, a ver cómo retenemos los ingenieros, a ver cómo la educación primaria y la educación secundaria se van acoplando a esa necesidad que nosotros tenemos de que los chicos aprendan a programar de chiquitos, que empiecen a pensar, digamos, digamos, en forma creativa. Ahí tenemos un gran desarrollo, porque si nosotros acompañamos a las empresas, pero no acompañamos el proceso, digamos, formativo, vamos a tener un problema de un cuello de botella. Entonces, a la par que acompañamos a las empresas, las ayudamos y somos agresivos en que Argentina como país logre dar un salto en la frontera tecnológica, hay que pensar cómo generamos la infraestructura, conectividad, digamos, internet, trenes, etcétera, y recursos humanos para acompañar eso, ¿no? Está muy bueno. Incluso quería agregar, y no sé si has trabajado este tema, pero nosotros trabajamos mucho el mundo de la comunicación y de la digitalización y de la vida algorítmica, ¿no? La vida se está transformando cada vez más, o sea, cada vez menos en las relaciones tradicionales y cada vez más en relación a un algoritmo que te va de alguna manera interactuando, que uno lo genera, pero después toma vida propia y va interactuando con uno y indicándote qué consumo hacer, por dónde ir. Y sin embargo, uno que utiliza permanentemente esas plataformas, no hay debate en torno a, y es un debate interesante, en torno a generar, por ejemplo, redes sociales regionales y locales, ¿no? Y uno dice, bueno, ya se naturalizó tanto, porque en todas las áreas económicas uno dice, bueno, está bien, por un tema de escala hay determinados productos que acá no se pueden producir, pero siempre hay un debate o siempre hay una búsqueda de sustitución de importaciones, claramente, digamos, al menos en algunas áreas. Ahora, en esto es como que la tecnología nos ha venido tan de golpe que no la hemos podido procesar críticamente y también me parece que ahí tiene que haber un debate en torno a cómo la comunicación y el mundo del espectáculo, no del espectáculo dicho desde lo teatral, sino el mundo de la comunicación, de la cultura, también debate, ¿no? Las fuentes de información y de distribución de comunicación. Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Nosotros, de hecho, tenemos un caso, al menos un caso exitoso, que es Mercado Libre. Claro. Mercado Libre es una plataforma de comercio electrónico que hoy está en Brasil, está en México, prácticamente está en toda América Latina, y si la acompañamos y la fortalecemos, en 20 años se puede sentar con Amazon. Ese es un caso exitoso y es un caso que nos demuestra que, como decís vos, así como hemos tenido ese caso exitoso, deberíamos trabajar en tener varios casos en esa línea, incluso digamos, ¿por qué no? ¿Por qué no un grupo de chicos jóvenes el día de mañana desarrollan una plataforma de redes sociales o desarrollan, digamos, Argentina tiene un gran potencial en ese aspecto, porque tenemos un muy buen sistema educativo, esa es una fortaleza que hay que cuidar, hay que defender y hay que profundizar. Tenemos gente muy valiosa, muy creativa, que se destaca. Entonces me parece que ahí tenemos que poner toda la atención y hacer todo lo posible para que Argentina, así como tenemos una, dos, Global, Mercado Libre, bueno, ahora están las fintech que han dado, digamos, una pelea muy interesante para pensar incluso las finanzas por fuera de los bancos. Digo, ahí me parece que ahí es donde tenemos que poner toda nuestra cabeza. Hay plataformas de juegos electrónicos, digo, ahí me parece que tenemos como una gran oportunidad, y después obviamente en la bioeconomía, porque también somos muy competitivos en farmacéutica, somos muy competitivos, la medicina argentina es muy buena, tenemos que salir a exportarla, que venga gente a tratarse a la Argentina, la agricultura, como decía, es excelente, tenemos empresas nacionales que son modelo en el mundo. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que reconciliarnos con lo que tenemos bueno, con nuestras fortalezas, y construir ahí sin distinciones, sin prejuicios, sin antagonismo, recuperar el peronismo, en el caso del peronismo, recuperar
precisamente el rol, digamos, articulador de la vida nacional que el peronismo, digamos, ha tenido y la capacidad de regenerarse, porque digo yo, el peronismo no es una cosa fija, digo, no puede ser el peronismo, no puede quedar alambrado a una experiencia histórica, por más exitosa que haya sido la experiencia del 45, por más exitosa que haya sido la experiencia de Duhalde, la experiencia de Néstor Kirchner, la experiencia de Cristina Fernández, todas cosas que las que tenemos que rescatar, pero no podemos alambrar el peronismo a una de esas etapas históricas, porque la fortaleza del peronismo es precisamente la capacidad de generar lecturas necesarias del presente y del futuro. Entonces, digo, los próximos 10, 20 años seguramente tengamos que generar una nueva identidad, digamos, una nueva interpelación, y probablemente en 40 años estemos hablando de otra cosa, pero justamente eso es lo que le da la riqueza al peronismo, que es esa capacidad de ir actualizándose. Muy claro, muy claro. Así que vamos a convocarte nuevamente y esperamos contar con vos en algún foro de debate para seguir dando estas discusiones que me parece son muy interesantes. Bueno, yo le agradezco muchísimo la comunicación. Les mando un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras de por allí y esperemos que la próxima puede ser virtual o en una de esas ya se pasó esto y podemos hacer algo presencial. Muchas gracias.